Hola, hola. Muy buenas noches, queridos estudiantes de Prepa Línea CEP. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos ya iniciando este primer espacio abierto con tu asesor virtual de la segunda semana de trabajo de este módulo 7, Mi vida en otra lengua. Y pues bueno, yo soy su asesor, Connie Vázquez, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio abierto, el primero de dos espacios que tendremos en esta semana, que estamos estipulando estos tiempos para miércoles y jueves de las semanas, ¿ok? Entonces, chicos, bienvenidos y más preámbulos. Déjenme mostrarles mi presentación de PowerPoint para poder continuar con la sesión y ahora sí, dar inicio. Les recuerdo también que vamos a tener un espacio al final de la sesión, un tiempecito para preguntas y respuestas de acuerdo a lo que se vaya explicando en el inter pues, de la explicación de estos temas que vamos a ver de la semana. Si surgiera algún detallito, algo, pueden irlo anotando aquí en el chat. Hay un chat privado y pueden ir escribiendo todas las dudas que van surgiendo o pueden anotarlas aparte en una libretita y luego ya las pasamos al chat para poderlas comentar al final de la sesión. ¿Ok? Pues bueno, chicos, déjenme mostrarles el PowerPoint primero que todo para poder dar inicio con esta sesión. Hold on a second. Okay, there we are. I just want to be double check if I am sharing. Yeah, I'm sharing the screen right now. So, okay, guys, welcome to this second session. We are working right now in Module 7, My Life in Another Language, right? I'm your virtual advisor, Connie Vasquez, and, well, we're going to finish this module successfully. That's what I know, that's what I believe, and that's what we are looking for, okay? So, the purpose of the session is to explain you guys the assignments of the week, okay? Which homework you are going to do for this week and how you're going to do it. That is the main purpose of the session. And also, I'm going to give you two more tools for you guys to improve your learning, okay? This week number 2 is called Customs and Traditions. So we're going to check about general information of the units that you need to work on, okay? The session checklist. Let's go very quickly. We're going to check the evaluation criteria review. Just going to do a general review about it. We're going to check the extra resources. And there is a part in the platform that is called Fuentes de Consulta. Okay, so we're going to check it. We have a lot of information there that is very useful for you too. So also, we're going to check very quickly the resources of the week. The learning form, how you guys can participate. The assignment 3, a happy day. Assignment 4, making my family timeline. And in other subjects, the end of the session, we're going to check some online tools and talk about the extensions. Very general information. But before the academic recess you guys had, and we all community prep online had, so what did you learn in the first week? Okay, in the first week, you were working with the activities Dancing at the Moulin and Meanwhile activities, in which you guys learned how to describe events in simple present and present continuous. Okay, also you used some simple past and past continuous as well, and work in your fluency and pronunciation. So, first, you worked on those tenses, and we're going to continue working in past tense. Okay, so present continuous. I remember that you worked in present continuous in the first activity, and in the second one, you worked in the past continuous as well. So then we're going to continue practicing those tenses. Also, for this, we need to consider the evaluation criteria. Okay, so this is just a general review because I want you to remind that for week 2 or 3, these activity integrated activities, they are the 7% of your final score in the module. Okay, so you guys cannot skip them because they are the 42% of your final score. So they are very important to be accomplished. Okay, so then also you have this 5%. What is this 5%? And these are green dots. They are all the exercises in the platform. So I'm going to go to the platform right now just for you to check it.
And we have this information over here. Those green dots represent these exercises. Practice exercise, used to regular verbs, time expressions, and it's very important to do these two activities I write next to the integrated activities. Why? Because they are also part of the 5%. Okay, so the king of rock and roll and what did you do yesterday? They are part of the 5% in your score over here. Okay, so you cannot skip anything. You need to work in every resource and you need to work in every single exercise. Okay, and the exercise, of course, they are going to help you to improve your language learning. Okay, you're going to improve your English doing these exercises. Okay, estas tareas, chicas, las tareas integradoras, cada una tiene un valor del 7%. Entonces, no podemos brincarnos ninguna tarea si tenemos que entregarlas todas, pues ya que suman el 42% de su valor, de su score al final del módulo. Entonces, sí es un porcentaje bastante alto que tenemos que tener en cuenta, por lo cual no podemos omitir ninguna tarea integradora. ¿Ok? Y el 5% que ven aquí en la plataforma de su score final son esos ejercicios que les acabo de mostrar en la plataforma que no podemos brincarnos ninguno. Y esos ejercicios abren y cierran con la semana de trabajo en turno. Entonces, si por algo tú no hiciste, alguna situación pasó y no realizaste estos dos ejercicios, actividades formativas, que son parte del 5%, ellos abren y cierran con la semana en turno. Entonces, no podemos habilitar extensiones para este tipo de ejercicios ni para los ejercicios que están acá. Entonces, sí es importante que chequen sus tiempos, los adapten para que también puedan realizar estos ejercicios que están aquí, que son el 5%, porque para ellos no podemos otorgar extensiones. No tenemos habilitada esa función. Abren y cierran con la plataforma. ¿Ok? Okay, so then let's move on. There is something in the platform that is called Fuentes de Consulta. What happens over here? Okay, you have in the Fuentes de Consulta more information, more videos, more exercises, a lot of more information to get, to reinforce the topics you are seeing in the week. So if you go to your platform, you click right on the top, right after it says Module 7, you click in here. Okay, so it will give you a lot of more information like YouTube videos, exercises as well. So, and they're going to tell you the name of or the topic of the video you're going to watch. For example, talking about the past tense, how do you work with the auxiliary did? Okay, how to pronounce would, etc. How to I don't know, maybe learn something about more verbs, irregulars or irregular verbs and regular verbs as well. So if you click in here, it's going to send you to new websites. Just going to click uh, just at random. So then you can see you have here the verbs, you have the simple past, and you have the past participle. So these are other, extra resources you can check to learn more. Okay. And all of them are related to the topics you are seeing in the week. So there's no way you can see some information here and something different in the unit. No, all of them have a relation. Okay. So feel free to go and check so you can have more information about it. Just in case you don't have a topic very clear and you say, oh, you know what, I want to learn more or I want to practice a little bit more, then you check in this icon. Okay. So, the resources of the week. What are we going to learn for this week? Well, this is week 2, but we are working in unit 3. Okay, customs and traditions. Everything related to this unit or this week is about past tense. As you can see in the resources, you're going to work with past tense, auxiliary did, some verbs in past tense, the verb to be in past tense as well, some regular and irregular verbs, how to work with them in simple past. Okay, also, if I go to the platform, you are going to work with the verb used to. Okay, you're going to talk about the
simple past and the past continuous as well. So you started working it on unit 1 and 2, which was last week, week number 1, and then you're gonna continue working on it on this second week. Okay, simple past, past continuous. Talking about some celebrations, talking about your a lifetime routine, talking about changes in your life, and all of this implies continue working on your simple past and past continuous. Okay, so those two topics, you must learn them for sure to accomplish your tasks. So para esta semana vamos a continuar trabajando con el pasado simple y el pasado continuo. Entonces, es un tema que ustedes ya vieron y que incluso se viene trabajando desde el módulo 6, que también es un módulo en inglés, que ya lo venimos trabajando. Sin embargo, es un tema que probablemente pudiera ser a veces un poquito complicado, entonces siempre lo tenemos que reforzar y lo tenemos que trabajar porque es la manera como vamos a expresar nuestras situaciones, nuestros eventos en pasado. Entonces, es importante que este tema quede muy, muy bien consolidado. Por eso también lo estamos viendo en esta semana 2. Okay? How to ask questions in past tense, how to reply those questions in past tense. So important that you know and you know the verbs, especially the irregular ones, because they change in writing, they change in pronunciation. So it's very important that you learn them. Okay? So feel free to check it. Okay? Okay, now we're going to move on to assignments of the week. What are we going to do for this? Okay, we have 2 assignments as well, a happy day and making my family timeline. And also for both assignments or the rest of the assignments in the module, you must record an audio in all of them. Okay, it's very important you consider it because it is also in the rubric. So if you don't do it, you're gonna decrease your final grade a lot. So it's an important and mandatory activity to do it. Okay, so I shared with you some a vocabulary online recorder. So it's pretty easy to use. I also posted a broadcast about how to use it. So feel free to do it because it's an easy way to record your audios through internet, right? So if you are struggling with and having some problems with recording the audios in your computer or your cell phone or any other gadget, so try to use this tool. Okay. Okay. So talking about first the learning forum, which is the weekly forum that we have. You're going to describe past events. You're going to put into practice what you're learning about the simple past and the structure. And also, you can use the past continuous as well. Okay, so maybe you can talk about what were you doing before starting prep online, what made you take this decision to continue study this prep online, and maybe some activities you were doing before, right? So here it is for us to, get along with the prep online community and practice what we are learning within the week. ¿Ok? Estos foros, chicos, son importantes, aunque si bien dice no son evaluables, no están evaluados, sí son importantes que los consideren porque es una manera en que ustedes pueden ir practicando y desarrollando la habilidad de writing. Les recuerdo que tenemos 4 habilidades lingüísticas por desarrollar: listening, writing, speaking and reading, ¿ok? En estos foros podemos desarrollar lo que es el reading and writing. ¿Por qué reading? Porque al momento de estar leyendo las conversaciones de mis compañeros, yo voy a ir desarrollando esa habilidad. Y al momento de escribir y de redactar mis situaciones en pasado, poner mis comentarios, tal vez contestar a uno de mis compañeros, entonces yo ahí estoy practicando my writing, ¿ok? Entonces, tenemos que desarrollar las 4 habilidades, sí, y estos foros son para eso. Es importante que lo consideren, es importante que practiquen, aparte de que esto les va a servir para que lo que ustedes están aprendiendo, within the unit, within the week, then you can put it in practice, right? So it's pretty simple. So, um, you can use as much vocabulary as you want. You can work with the grammar and structure. So it's pretty simple, guys. And also these forums will lead you to the final forum, the integration forum. Estas prácticas de estos foros semanales también nos van a ayudar a que podamos tener esa writing fluido, esa
práctica cotidiana para cuando lleguemos al foro de integración, donde sí es evaluable y está también hay una rúbrica para evaluarse, y ustedes ya lleven más esa práctica. Recordándoles que nuestra comunicación virtual hay que cuidar estas reglas de la etiqueta que son muy importantes, ya que pues, nosotros nos regimos virtualmente y es la forma en que nos tenemos que dirigir a los demás compañeros. Por ahí también en el foro de es the weekly one that we are having, y también en el foro de novedades se ha compartido estas reglas de la etiqueta. Entonces podemos echarle un vistazo, podemos buscar más reglas de la etiqueta en internet, todas creo que nos llevan a la misma objetivo, ¿no? De tener esta comunicación asertiva virtualmente con nuestros compañeros. Okay. So, but let's move on. Well, this session is going to last just 1 hour, 60 minutes. But even though I'm going to try to uh, explain the homeworks kind of like quickly but easy. Okay. So, this homework number 3, it is a happy day. Which ones are the objectives for this homework? Well, we're going to identify the verbs, regular and irregular and regular verbs for past tense. We're going to describe our events in past tense as well, right? And we're going to continue working with our pronunciation and fluency. So it's very important that you guys check the rubric. And it's very important, let me tell you, to save your documents according to the code. It is important to save it because in the rubric, we're going to check it in a minute, you can say it. Which one is the code? This one is the code. ¿Ok? Es importante que guardemos nuestros homeworks con la nomenclatura que se solicita, que es tu apellido, tu nombre, M07, 7, que es módulo 7, semana 2, actividad 3. Y lo único que va a cambiar es semana 2, actividad 4, que es el numerito final. ¿Por qué? Porque también es un ítem que está marcado en la rúbrica. Entonces, sí hay que guardar los documentos de esta manera, ¿ok, chicos? Porque si no, aunque tu tarea esté impecable, eso está marcado en la rúbrica y no tienes errores gramaticales, tus oraciones están bien estructuradas, pero en la rúbrica nos marca que no guardaste el documento con la nomenclatura que se solicita, entonces estaríamos bajando un poquito de calificación. Okay, so but let's go and check the medular part of the rubric. I remind you guys that also these rubrics are kind of the same. Okay, so are kind of the same in the attitude criteria, and the communicative criteria, and the critical thinking. But what it is totally different, it is in the cognitive criteria. Why? Because the cognitive criteria is going to assess, is going to evaluate the template, the format you are going to fill in with the homeworks. Okay, so that's why it's very important that you check this. And also I suggest you to go to the expert part as well. So if you go directly to the expert part, you're not going to skip anything. So you are going to accomplish the 100 things are in the template to get the 100 points in the rubric. Okay, las rúbricas son muy similares. ¿Por qué? Porque en cuestión de lo actitudinal, en cuestión de lo comunicativo y del pensamiento crítico, estamos evaluando las mismas criterios, ¿ok? Que si, por ejemplo, vamos a checar el pensamiento crítico, si, por ejemplo, podemos reconocer de manera clara la importancia del uso de una segunda lengua. Es igual para ambas tareas. Que si aplicamos de manera correcta el vocabulario que estamos viendo en la semana, es para ambas tareas. Si en el audio se puede apreciar que ustedes están reconociendo la importancia de este aprendizaje, de esta segunda lengua, está en ambas tareas también. Entonces, ¿tienen que revisar la rúbrica? Sí, item by item. Of course you have to, ¿ok? Pero también es un poquito como que vamos a ponerle más énfasis en la cuestión de cognitive criteria over here. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a evaluar de acuerdo al template, de acuerdo a la plantilla que ustedes tienen que llenar. Entonces, si seguimos con las cuestiones similares de las rúbricas, por ejemplo, mire, aquí nos dice, si no lo entregamos en tiempo, ¿ok? Algo sucedió y tuviste que solicitar una extensión, tuviste alguna complicación familiar, laboral, etcétera, y no pudiste entregar tus tareas en la semana que está estipulada con los tiempos
que es hasta el domingo a las 11:55 de la noche, solicitas una extensión, entonces, así tu tarea esté impecable, no tengas ningún error, cumplas con todos los demás criterios, pero no lo hiciste en tiempo. Quiere decir que solicitaste una extensión, entonces ahí estaríamos bajando de calificación. O lo que les comentaba sobre el code, sobre la nomenclatura. Si tú no lo haces con la nomenclatura solicitada, en esta casilla estaríamos bajando hasta la casilla que dice aprendiz, ¿ok? Y eso está marcado en las dos rúbricas de sus dos tareas. Incluso en las rúbricas posteriores de las demás tareas son muy similares. Lo actitudinal, el critical thinking and the communicative criteria, ¿ok? So the three of them are very similar. If you accomplish all of the items, I mean, if you work on it, if you don't have any grammar mistakes like here, if you don't have any mistakes in pronunciation, so in both rubrics, in both homeworks, we're going to be assessing the same. Okay. Que estamos trabajando con las reglas virtuales de etiqueta, también estamos marcadas en las dos rúbricas, que no contengas ningún error gramatical o en tu pronunciación está marcado en las dos rúbricas. Ahora bien, es importante que en este sentido, la cuestión de la pronunciación, yo entiendo que a veces es el primer contacto que estamos teniendo con el idioma y que no estamos como muy habituados, ¿no? Y we are not that used to it. So I'm gonna consider this part, okay? So if you have one or two mistakes, it is here in the rubric, but you also I'm gonna check that you are doing an extra effort to accomplish this goal, to try to speak with fluency. ¿Ok? So, voy a considerar esta cuestión porque yo entiendo que a veces es un poquito así como difícil la parte del speaking, pero no se preocupen, chicos. Yo entiendo que están haciendo un esfuerzo mayor por poder cumplir en el tiempo que marca la actividad de grabar tu audio. No es algo a veces muy sencillo, pero el propósito es que ustedes no se sientan como frustrated, que no se sientan esa sensación de, ay, tengo que hacer un audio y me siento frustrado, me siento como incapaz. No, al contrario, tienen que practicarlo, siéntanse contentos de que vamos avanzando en el idioma, siéntanse tranquilos de que poco a poquito pueden irlo logrando y su fluidez va a ir avanzando, su pronunciación va a ir avanzando conforme más lo practiquemos, ¿ok? Obviamente, si no lo practicamos, pues sí tendríamos muy baja el desarrollo de estabilidad, pero yo estoy segura que ustedes van a continuar practicando al momento de grabar para que puedan tener una fluidez, un pace que le llamamos más tranquilo, más fluido. ¿Ok? So, of course, if you accomplish all the instructions, you get the 100%. So if you don't forget to, save your document with the correct code, if you don't ask for an extension, or if you accomplish the 100% of the template, you're gonna be over here, right? But if you are missing something, like for example, if you don't record the audio, so you're gonna be decreasing your final grade. And it is also over here. Si no compartes la liga de tu audio, aquí está marcado, que es la última casilla de requiere apoyo. ¿Ok? Entonces, es importantísimo grabar estos audios. Aquí te dice, si no lo compartes, estamos bajando calificación. También, obviamente, no estamos cumpliendo con el 100% de las indicaciones, pues estaríamos bajando de calificación a un 90%, a un 80%, todo dependiendo de qué tantas omisiones tengas en la tarea, ¿no? Si no aquí nos marca otra vez que no hace entrega del audio y creo que nos marca otra vez aquí que no haces entrega del audio. Entonces, probablemente todas tus oraciones estén correctas, perfectas, gramaticalmente estructuradas, están perfectísimas, pero no hiciste el audio, entonces estamos cayendo en la última casilla, que es la mínima calificación que puedes tener, que sería más o menos como un 60 de calificación. Pero bueno, eso no va a suceder. Tenemos muchísimas herramientas para grabar audios, muchísimas facilidades ya. Así es de que vamos tomando ventaja de ello y vamos grabando los audios. Es importante que si tienen alguna condición, ah,
probablemente llega a suceder también que podamos tener alguna situación con nuestra garganta o que nuestra voz esté muy bajita y no prácticamente no podamos realizar un audio. Sí, pónganse en contacto conmigo y vamos viendo alguna posible solución, porque he encontrado tareas que de repente me ponen una nota donde decimos que no pude grabar el audio porque tuve una situación con mi garganta. Se entiende la parte de salud y por supuesto es importante que ustedes estén bien de salud primero que todo, pero también nosotros como asesores nos tenemos que apegar a los criterios de la rúbrica. Entonces, no está el audio, independientemente de la situación de salud que tengas, no está el audio, entonces no puede ser evaluada la rúbrica conforme a los criterios que marcas acá. ¿Por qué? Porque no está tu audio. ¿Ok? Entonces, si tienes alguna situación de salud, coméntamelo, lo platicamos también con nuestra tutora, lo revisamos y vemos de qué manera te podemos ayudar para que no tengas esta omisión, porque nos tenemos que stick to the rubric, ¿ok? Nos tenemos que apegar a la rúbrica. Entonces, let's go back to the talking about the general criteria, like in both rubrics, you're going to have the same, ¿ok? So para ambas rúbricas vamos a tener las mismas cuestiones actitudinales, as I told you before, the communicative ways and the critical thinking, ¿ok? Criteria are going to be totally the same. So there is no way to be something different, ¿ok? But what it is different, it is the cognitive. So here you're going to download the template, a happy day, right? You are going to paste a picture, okay, and you're going to write 5 to 8 lines. So you gotta stick also to these lines, guys. So you cannot do less than 5 or more than 8. 5 to 8 is the maximum, okay? So then you talk about your picture, talk about your photography, and you are gonna use all the grammar structures and simple press. Yes, it is. No, I think I'm having the wrong rubrics. Oh no, I'm correct. Yeah, so sorry. I apologize. I think I was committing a mistake. Okay, so you're going to write sentences in simple present. I have them over here. Okay. In present continuous, past continuous, and past simple. Okay. So, which means that you are going to be assessed in all the topics you are learning in this week. There is no way to use something else. It's gotta be this, okay? So you're gonna use the vocabulary learned in Unit 1 and Unit 2, talk about events, talk about your health, talk about superlatives, dates, expressions, customs, traditions, and all the vocabulary you have seen within the units. Okay. Also, that you're gonna work with the regular and irregular verbs, and for sure you're gonna use them because that's the way you're going to, describe your past events. It is important to consider this, guys. Okay, the punctuation marks. Why? Because it is part of a correct writing. It is part of, it's not part of grammar, but it is part of a correct writing. It's part of like kind of syntaxis sometimes. So commas are important because a comma can tell you a different meaning. So it is very useful. It is very important to use them as well. So take it into account, please. Also, that you write a paragraph, 5 to 8 lines, and you're writing the reason why it is important to know about past events. Okay, so you record an audio, pretty awesome, pretty easy for you guys. And I suggest you for the audios, I posted a broadcast about it, but this online recorder is pretty easy to use. Okay, so si están teniendo problemas para grabar sus audios con su computadora, chicos, o con el celular o algo así, pueden utilizar esta herramienta, es súper fácil. Tú le das clic aquí y en ese momento tú ya estás grabando tu audio, ¿ok? Si tú ya terminaste de grabarlo, le das clic aquí, entonces tú escuchas tu grabación. Si te gustó, lo hiciste perfectamente bien, le das clic aquí para seleccionar este link y lo copias y lo pegas en tu documento. Si no te gustó, si por algo tuviste un error, le das clic acá y vuelves a grabar. Si te fijas, aquí el cronómetro está corriendo, quiere decir que está grabando. Si quieres hacer una pausa, le das pausa aquí y puedes continuar grabando en el mismo audio. Pero si tú ya decides terminar, clic ahí. ¿Ok?
Súper fácil. También es importante que si vas a utilizar el Drive, el OneDrive, y vas a grabarlo desde tu computadora, es importante que activen la función de compartir el documento y que tengamos habilitado para abrir el documento, porque puede suceder que lo compartes, pero no habilitas que la otra persona pueda abrir el documento. Entonces, estaríamos teniendo ahí una situación bastante complicada porque si probablemente mandaste tu tarea el domingo por la noche, los tiempos de cierre de la semana ya pasaron, ¿no? Entonces ya no va a haber forma de evaluar esa parte y podría ser considerado como que no estás entregando tu audio. ¿Por qué? Porque no se puede escuchar, porque no se puede abrir el, no se puede abrir el documento. Entonces, sí, chicos, tengan mucho cuidado con eso. Esta herramienta está súper fácil, pero si tú vas a utilizar lo de tu computadora, que puedes utilizar cualquier dispositivo. Siéntete cómodo con el que tú quieras, con el que tú te sientas tranquilo, más cómodo y más manejable, hazlo. Pero si lo haces desde un OneDrive, tienes que activar que podamos visualizar y abrir el archivo. ¿Ok? Super important. Ok, so now that we already talked about it, let's move on to homework number 3. Okay, what is it? Homework number 3. Okay, what do I have over here? Okay, I have here that a happy day. What do I need to do? First, we're going to remember the happiest day of our life. Okay, ¿cuál es el día más feliz de tu vida? And I'm going to paste a picture. Okay, for example, for me, my very happy day was when I got my first horse because I do horse riding. So I practice this sport. So that was the happiest day of my life. So then I'm going to take a picture and paste it. Okay. Something over here, it says put a photograph or image that illustrate that day. Okay. If you don't want to use your personal photograph, a personal image, it's okay. Okay? So feel free to use one from internet. But if it is from internet, it gotta be according to what you are explaining. Okay? ¿Puedes utilizar una imagen de internet? Sí, sí se puede. Nada más que tiene que estar relacionada a lo que vas a describir. ¿Ok? Hay quienes prefieren no utilizar una imagen de cuestión personal. Hay veces que cuidamos mucho esa parte de la privacidad. Está muy bien, no pasa nada, pero sí cuida que tu imagen de internet tenga relación con lo que vas a describir. ¿Ok? Perfectísimo con eso. Super in. Okay. So, but now you need to write a paragraph. Okay. Out of 5 to 8 lines in the story in the story you're going to write. Okay, so that means that what you need to do it is you can help your story with these questions, or you can answer one by one and then you count the lines, or you can write a complete paragraph out of 5 to 8 lines. I don't know if I'm explaining myself. So, ¿qué podemos hacer aquí? Estas preguntas son guías para que tú puedas comenzar a redactar tu párrafo. Puedes hacerlo de dos formas. Puedes contestar tus preguntas aquí, que son como tu guía. Nada más checa que cuando ya termines de contestarlas, efectivamente cuentes de 5 a 8 líneas, ¿ok? Es importante eso. O lo que puedes hacer es redactar tu parrafito completo, así estructuradito, con líneas seguidas, donde cumplas con las 5 a 8. ¿Ok? Es importante eso. Just give me 1 second, guys. I don't know what's uh, just let me try to see if I can stop this. So yeah, because I don't want nothing to interrupt us. But yep, okay. So okay, here we go again. Ok, entonces, puedes redactar aquí tus párrafos, ok, completo. Trata de utilizar Arial 12. Bueno, el font, it could be anyone. It could be any letter you want, okay, the one that you feel more comfortable with. But try to use number 12,
Why number 12? Because that is kind of like the general size of letter we use for any professional document or any formal document as well. ¿Ok? Entonces, puedes utilizar la letra 12 si completar tus párrafos de 5 a 8 líneas o contestar pregunta por pregunta si se te hace más fácil. ¿Ok? Lo que a ti se te facilite y te sientas más cómodo. Eso es lo más importante. ¿Ok? Okay, and this gotta be in present continuous and simple present, and also you can use past continuous and simple past. Okay, so then you're gonna describe your past event. There you go. So instruction number 2, why it is important to know about the past events. Okay, then you're gonna write as well your paragraph. You can write one line by line. Maybe you can write, I don't know, maybe I was telling you to use this. For example, I think, I don't know, past tense, past events are important because, and then you continue writing. And you can use your 5 lines like that, number your lines, or you can write as well the paragraph. For me, both options are correct. Okay? So don't worry about it. Si ustedes creen que se les facilita más escribir sus oraciones así, numerándolas, adelante, ¿ok? ¿Lo quieres hacer en párrafo? Adelante también. Okay, so both are okay. So for the last instructions, super easy. You're going to record an audio about your story, okay? And the paragraph. So what does it mean? It means that I'm going to record everything I wrote over here and everything I wrote over here, okay? It is important also that before you start your audio, you need to start with your name, okay? For example, activity number 3. My name is Connie Vasquez, and I'm going to present my activity, A Happy Day. Okay, and then you can start talking about your paragraph, like the happiest day of my life was when I was receiving, etc. Right? So then you describe this, then you describe that. And that's it, period. ¿Qué voy a grabar? Las dos cuestiones, ¿ok? Tengo que comenzar mi audio con mi nombre presentándome. Sí, es importante también porque se han dado casos de plagio. Plagio no como tal, pero sí ha habido situaciones donde yo soy mujer, ¿no? Pero mi tarea y mi audio es de la voz de un hombre. Entonces, sí ha habido esas situaciones también, por lo cual la tarea no tendría, tiene el link del audio, tiene el audio, pero no puede ser evaluada porque no eres tú, no es tu persona. Entonces, tenga mucho cuidado con eso, por eso es importante que digamos nuestro nombre también y el grupo de ser precisos para que podamos tener nosotros también más seguridad de que son ustedes los que están realizando esta tarea. Okay, so introduce yourself first and then continue recording the 2 paragraphs that you write. And that's it, period. End of this homework, and then copy and paste the link over here. Okay, so for example, if I have this one, so I just copy the link and I will paste it over here, and that's it. So when I click in there, guys, it's gonna take me directly to your audio. Super simple. There's no locks, there's no nothing. So I just go click and I open it up, and then I start working. Okay, so now let's go and check the assignment number 2. So as I told you before, the rubrics are similar, so there's no something different in the other criterias, right? Which is communicative, the attitude, and the critical thinking. Kind of the same. If you commit some mistakes, there you are over here. Sorry, here, there. If you don't submit the audio link, then it's over here, etc. Okay, what I already explained. So be careful with that. But in the cognitive criteria, then you download the template, you work on the 10 questions, you write them in English, you write them in Spanish, you talk about your family, and you are going to include the grammar tenses, which is
how to ask questions, question words, okay, including the verb to be, the simple past, and also you're going to work with the auxiliary did in order to ask questions, right? Also, you're going to use the vocabulary within the unit, all the verbs that you have learned, could be regular, could be irregular, right? So as you can see, all the resources are going to help you to do this assignment. So there's no way you cannot do the resources and the assignments, or vice versa, or not check the resources and try to the assignments. It's not possible. You need to check both. Okay, so then you have you ask an interview to one of your family members. Of course, the interview is going to be in Spanish to your family members, but you are going to translate it. Okay, so you ask and answer the questions, and you use all the grammar structures. You can use the simple past, or the past continuous could be also used, and you can use it in affirmative and negative way. So both options are okay. Also, you design a timeline. Okay, it's very important that you design a timeline and you organize it in a chronological way. Okay, so and also it is going to be based in the interview, so it's going to be based in all the information they gave you according to your questions. At the end, you're going to write a paragraph, 5 to 8 lines, super easy, about your family history, and you're going to record the audio. Super easy. Okay? Okay. So now let's move on to the template. What happens over here? Very important, guys, you consider, as I told you, the question marks. First of all, you're going to write your questions in English and you're going to translate them in Spanish. Or you can start backwards, okay? You can start in English and then, sorry, in Spanish, and then translate them into English, okay? So what are we going to do over here? Well, we need to know about your family's history. So, and then you can use your simple past, or it could be past continuous. But it's very important that you guys use the auxiliary did. You use the WH questions like who, what, where, when, or how, also, depending on the questions you want to ask. But first, I suggest you to choose your family member first. For example, if you want to do this interview, I don't know, to your grandma, to your uncle, to your aunt, to your mom, to your dad, to your husband or wife, perhaps, right? To know about more related to their families. Okay, so once you decide which one is going to be your relative, well, then you start asking and writing the questions, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero te sugiero que busques, pienses a qué familiar le vas a realizar estas preguntas, porque ellos son los que te tienen que platicar sobre la historia, sobre lo que tú quieres saber de la historia de la familia, ¿no? Puedes redactar primero tus oraciones en español y luego traducirlas al inglés, o empezar en inglés y luego pasarlas a español, como te sea más fácil. Pero hay que cuidar que cuando hagamos estas questions, tienen que contener el auxiliar did, el how, el who, what, where, and when, ¿no? Que eso viene en nuestras resources of the week, and they are over here, ¿ok? ¿Cómo podemos preguntar? Aquí está el auxiliary did, aquí está talking about the simple past, how to ask. The used to is also, and changes in your life. So all of these resources are going to help you to create the other questions. Okay, so it is important to you check everything. Okay, so you have over here the regular and irregular verbs. So if you click in there, you're going to have the information to work on those questions, especially the auxiliary did. If you need more information, I remind you, you have to learn further and to practice further. And there you're going to find more examples about how to use these WH questions or the auxiliary did as well. Okay, so we have over here. Si tienes más preguntitas, podemos tener esos recursos también para poder trabajar cómo elaborar mis preguntas en inglés. Importante, ojo, lo puse aquí un poquito más señalado porque es importante que consideren las cuestiones de punctuation marks. ¿Cuáles son los punctuation marks? Estos.
Iniciar tus oraciones con mayúscula, terminarlas con un punto. Y por ejemplo, en español utilizamos el question mark al inicio y al final de la oración, pero en inglés no. En inglés simplemente lo utilizamos al final de la oración. Okay, just at the end. So, guys, consider it. It is a question. Yes, it is. So, you need to write a question mark. Okay, son preguntas. Entonces, tienes que llevar el question mark. Y hay que iniciar tus oraciones con mayúscula. ¿Ok? Es importante también que chequemos esta partecita. Entonces, redactas tus 10 oraciones en español, las traduces en inglés y ya tienes la primera parte de tu tarea, ¿ok? Por ejemplo, aquí, how long have you been living in this city? Or has the city changed since you arrived? Or I don't know, did you get married? Did you get married to your or when did you get married also could be, or did you move to this city? When did you move to this city? Did you move to this city, I don't know, in May or June or July, or I don't know. Depends on the questions you want to ask. Okay, guys? So that's what you're going to do for the first part of the homework. Then in the second part of the homework, it says, do the interview. What does it mean? That you're going to go and ask those questions to your relative. Okay? ¿Qué vamos a hacer? Hacer la entrevista. Ahora, yo le voy a preguntar esas preguntitas a mi familiar, ¿ok? Obviamente, si tu familiar sabe inglés, súper bien porque tú puedes practicar y puede él también practicar contigo y hacer tus preguntitas en inglés. ¿Ok? Pero si su familiar no sabe inglés, entonces tú se las preguntas en inglés porque tú las vas a perdón, en español, porque tú las vas a contestar en inglés. ¿Ok? Tú puedes ir escribiendo aquí en español lo que él te contesta, pero lo tienes que traducir. Entonces, para la segunda parte de la tarea es ahora pregunto y entonces redacto las respuestas que me dieron acerca de lo que yo pregunté. ¿Ok? Super easy. Very easy. So, for example, yes, the city has had a lot of changes. The people in my community is not the same. So, for example, according to the question before, I moved to this city in 1990, or and then at a period I moved. Or maybe I don't know, I was I was a child when I moved to this city. I don't know. Depending on the questions you guys want to ask. Okay? And then you have your translation over here. Okay, right after that, you need to do a timeline. Okay, but that timeline, if you don't know how to use it, how to do it, we have some tutorials over here. Ok, tenemos estos tutoriales o este tutorial para que ustedes puedan checar cómo se realiza una línea del tiempo en un documento de Word. Ojo, puedes utilizar un PowerPoint si te es más fácil manipular el PowerPoint para después tomar un screenshot, copiar y pegar la imagen aquí. Adelante. Si quieres utilizar otra herramienta más en Internet que directamente encuentras muchísimas, si tú directamente pones ahí para realizar líneas de tiempo en Internet, te va a dar como formatos o templates y tú lo quieres realizar ahí y después tomar un screenshot, copy and paste it over here. Totally right, ¿ok? Si lo quieres hacer directamente here in the Word document, totally perfect as well. So as it is more comfortable for you guys and more easier for you as well, okay? So any type you do, any kind you do is perfectly fine, but do it, okay? You need to accomplish this one. Also here, you can include some pictures. These pictures can be related or can be realia. What is realia? Can be from your family pictures, or you can copy and paste pictures from internet as well. So both are okay, okay? So both options, you can consider them. So, ¿qué pasa aquí? Puedes utilizar, como te comento, puedes, si te es más fácil utilizar el PowerPoint, adelante. Es más fácil mover imágenes en PowerPoint, también eso es cierto. Colocar imágenes, moverlas, distribuirlas también es un poquito más sencillo. Entonces lo que puedes hacer es terminar tu template,
por ejemplo, lo terminas y lo proyectas y así es como tú ya tomas un screenshot, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo tomar un screenshot aquí y ya le doy copiar. Entonces lo que voy a hacer es nada más pegar aquí y listo. Pero si te es más fácil manipular así un documento de PowerPoint, mucho mejor, ¿no? Si ahora dices tú, ¿dónde quedó la imagen? Y por ejemplo, tú quieres utilizar tú quieres utilizar ahora una imagen, una template que puedes poner directamente, se pueden trabajar directamente en internet y tomar ese screenshot, también se puede, ¿ok? Puedes utilizar imágenes de internet también, puedes utilizar tus imágenes, tus fotografías personales también, ¿ok? Las dos opciones están súper bien, no pasa nada. Lo importante aquí es que tú estructures lo que tus familiares te van contando de acuerdo a las preguntas que las vayas estructurando, ¿no? Por ejemplo, si le vas a hacer la entrevista a tu abuelita, le puedes decir, ok, ¿cuándo te casaste? No, pues te casó en el año de 1900, eh, no sé, 80. Just to say something, right? So then you're going to write over here. 1980s, okay? 1980, she got married with Pedro. I don't know. In 1985, they had the first son. In 1990, they got a daughter, and her name is Melissa. I don't know. In 1997, they bought a house in Cuernavaca. I don't know. So, and then you can start, setting the timeline, setting the years and the events that happen in each year, ¿ok? Y así es como tú vas a ir distribuyendo. Si en 1990 se casaron, en el 95 tuvieron su primer hijo, en el 98 tuvieron el segundo hijo, en el 2001 compraron una casa, en el 2012 cambiaron de casa, vendieron la que tenían, no sé, etcétera, dependiendo de la historia que tú vayas narrando. Y así es como vas a ir poniendo tu línea del tiempo, ¿ok? Con la herramienta que te sea más fácil utilizar para crear tu línea del tiempo. Tú por eso no te preocupes, pero hay que poner esa imagen ahí. Okay, then we have in paragraph 5 to 8 lines. Pretty important, guys. You stick to this number, okay? Stick to the number 5 to 8. If you want to do it one by one, as I explained you before, then for example, I don't know, the story of my family is, and then my grandma, I don't know, my grandma was born in etc. And then she moved to, I don't know, San Francisco to live because etcétera. ¿Ok? Si lo quieres hacer con numbers, totally fine. Si lo quieres redactar en un párrafo completo, totally fine. ¿Ok? Pero cuida que tengas tus 5 a 8 líneas. Importantísimo porque está marcado en la rúbrica. Okay, so then you're going to record the audio. Why it says here is not recorded? Because this paragraph is not recorded. So you're going to record the story in your timeline. Questions and answers. What does it mean? So that you're going to record only these ones. Questions 1 to 10 in English and answers 1 to 10 in English. And that's it. ¿Ok? ¿Qué vamos a grabar? Solamente las preguntas y las respuestas de la sección en inglés. Las de español no, solamente las de inglés. Preguntas y respuestas y listo. Then you finish with your second homework. ¿Ok? So it's super easy, guys, as you can see. So then we are just about to finish the this session, guys, but just remind you that one of the objectives for this homework number 4, it is talking about the situations in past tense. Again, checking the regular and irregular verbs, how to structure past simple sentences, and how to structure past continuous sentences as well. So super easy. And as you can see, we can combine both tenses, simple
and the progressive. So it's totally normal. Okay, so but before finishing this session, guys, I want to share with you the Oxford Dictionary and the Word Reference Dictionary. I already posted a broadcast about it, so feel free to check it. It is just an easy and quick way to use it. And well, just let me very quickly show it to you. Let me see if I can open it. Here, there it is. So this dictionary is pretty cool, guys, because you can have more options over here. English, Spanish, Spanish, English. But what matters and what I suggest you to use is the English to English. Because, for example, let's talk about the past events. I don't know. Let's talk about I don't know how to say buy. Buy a house. Okay, so buy a house because I bought a house last time. So what is my past tense verb? It is a verb. Okay. You have over here the meaning. And you can check this is for the progressive and this is the past tense and the participle as well. Okay, so if you are not quite sure about what is the past tense of a verb, you write the word, you write the word over here, and it's gonna give it to you. This is the past tense. Okay, and also you can have the pronunciation. Bought. Mhm. So the pronunciation for this one is buy, and in past tense is Bought. bought. Okay, so then you have more examples. So you have sentences over here, how to use it. So it's pretty cool, guys. You have some synonyms as well, right? So feel free to check it and type and write everything you want. Okay, the other dictionary is word reference. Okay, we have this one. And as well, you have, if you click in here, you're going to have another menu with different languages. But as again, what matters is that you guys start working with English to English. But for example, if you don't know how to say, I don't know, maybe let's talk about the house. You don't know how to say casa because your grandpa and your grandma, they bought a house in San Francisco. So ¿cómo se dice casa? Ah, okay. So I'm going to write it over here and it's going to give me the definition, well, the translation. Okay. So it is Spanish to English. But you can play with both dictionaries. How are you going to play with them? Okay. So I know it is house, but I need more examples. And I need the pronunciation as well. So I'm going to go to the other dictionary and then write it here. So then I will have more examples. Okay. So then I can have over here. What is it? It's a building for human habitation, specially, etc., etc., etc. Okay. So then you can have over here the definition. So it's pretty easy. It's pretty simple. So and in that way you can play with both dictionaries. Okay. Es una manera fácil como de jugar con los dos diccionarios. También puedes poner aquí la definición. Ok, o puedes cambiarla de inglés a español, español a inglés. So suppose you say house. So you're going to write it over here so you can House. listen how they pronounce House. it, right? Entonces puedes utilizar uno solo o puedes jugar con ambos como te sea más cómodo. Lo importante es que empecemos a utilizarlos, incluso para, sí, para los dos, puedes tenerlos como app en tu celular. Entonces, tú te metes a tu celular, dependiendo del celular que tengas, si es un iPhone o si es un Android, so or any other kind. So you can download the app. You just put word reference dictionary and you can download the app. So it's pretty easy, simple. So you can use these dictionaries anytime you want. Okay, so feel free to check it. Pretty awesome. Okay, so extensions. So today is the last day for asking for the extensions, guys. So if you have had some issues from last week, week number 1. So today is the last day for asking. Okay, so the next week, which is gonna be week 3, you're gonna have Monday, Tuesday, Wednesday to ask for extensions for this week too. Okay, only those 3 days. Siempre vamos a tener esos 3 días para solicitar las extensiones y algo muy importante que les puse en el primer mensaje, creo que fue de esta semanita, solamente podemos tener derecho a solicitar 3 extensiones en todo el módulo, no importando cuál tarea o en qué semana, pero solamente 3 tareas se te pueden activar en todo el módulo. No sé si me explico. Entonces,
Yo creo que no nos va a suceder mucho esto, pero en dado caso que tuvieras alguna situación, es importante que me mandes mensajito a través de la plataforma, que es el medio más rápido para mí para poderlos ayudar. Y ahí yo les activo la extensión. Inmediatamente en cuanto leo su mensaje, hay que tener las tareas preparadas, ya listas, ya realizadas, para en cuanto ustedes me soliciten esa extensión, yo veo su mensaje, lo contesto, automáticamente yo les estoy habilitando la extensión y tenemos a 48 horas para subirla. Entonces, sí es importante que tengamos la tarea lista para poder aprovechar la extensión. Y en cuanto ustedes vean mi mensaje de respuesta que ya está activada, automáticamente ustedes ya también entran a plataforma y suben sus tareas, ¿ok? Y así optimizamos tanto el tiempo de entrega como el tiempo de evaluación. Recordándoles que tenemos como asesores 72 horas para evaluar sus tareas, considerando los días hábiles, que son de lunes a viernes. Si entrega su tarea entre viernes en la noche, sábado o domingo, sí va a estar complicadito que contemos las 72 horas, entonces su tarea no podría ser, la entregas el viernes en la noche, no va a ser evaluada el domingo porque no es un día hábil, va a ser evaluada a partir del lunes contando las 72 horas de ahí en adelante, ¿ok? Por lo general yo trato de evaluar mucho antes de ese tiempo, no llego al límite del tiempo, pero en dado caso que algo llegara a suceder, hasta las 72 horas tenemos, ¿ok? And also we have 24 hours to reply your requests, ¿ok? Again, considering from Monday to Friday. So 24 hours, so it is pretty easy. I try to log in the platform during the day. So it's not just one time at a day. So I am continuously checking the platform. So feel free that I'm gonna and find that I'm going to check your messages pretty soon. Okay. And reply them. So this is it, guys. We're just about to finish. This is it. We are right on time, 1 hour. Okay. So, but now, before leaving this session, before finishing this session, so you have questions. Do we have any questions about it? So I'm going to stop sharing the screen so you guys can tell me if you have any questions. Okay. Es el momento, estamos llegando ya al final de esta transmisión, chicos. No sé si tengan alguna preguntita, alguna duda que haya surgido en el inter de la explicación. Ya estamos cerrando en estos 60 minutitos que habíamos comentado que íbamos a tener para la sesión, pero es momento de preguntar. ¿Alguna duda? Algo sobre la semana, algo sobre algún tema en particular, eh, una dudita que haya quedado referente a la explicación de las tareas, qué sí tengo que hacer, cómo lo puedo hacer. Pueden escribirlo aquí en el chat también. No sé si puedan activar incluso sus micrófonos. También no sé si tengamos esa opción. ¿Alguna preguntita, chicos? Les recuerdo que esta sesión está grabada, va a estar, está siendo grabada y en unos minutitos, en cuanto terminemos ya la transmisión, voy a subir el video a la plataforma para que también, si quieren volver a revisarlo en alguna parte muy particular de la explicación, pues también puedan volverlo a checar. ¿Ok? So, you guys have any questions? Let's wait just a couple of more minutes to see if you guys have some questions. Otherwise, I think we can end the transmission. We can end this session. And tomorrow we're going to have another open session. Otro espacio abierto lo tenemos el día de mañana, igual programado a las 7 de la tarde. Va a ser algo similar con la explicación de los temas. Igual, si por alguna cuestión no pueden asistir, no pasa nada. Ya tenemos esta sesión también. ¿Ok? So I don't know if you guys have some questions about it. You can type it. Any something. Okay, Jose Manuel, thank you so much for your answer. But anyway, if you need something else, remember that you can send me a message, okay? So I don't know if the rest of the students have any other subject, any other question. So if don't, guys, so we are about to finish the session, okay? También, chicos, siéntanse con confianza de mandar algún mensajito si tienen alguna situación muy particular que tratar, que atender.
alguna duda muy específica, manden mensajito a través de la plataforma, manden un correo, también está ahí mi correo institucional. Es más rápido para mí contestarles en la plataforma, sin embargo, el correo también es un medio oficial, así que también pueden hacerlo por medio del correo. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, si ya no tenemos algo que preguntar, no sé, eh, Eric, Patricia, Nayeli, Naye, I don't know if you guys have something to share with us. No, just let's see if you have something to share, or we can end up the transmission. Nothing, Eric? Perfect. Good. I don't know if Patricia, I don't know if you're writing something, if you have some questions, right? No, si no tenemos preguntitas, no sé si algo sucede con los micrófonos que no se puede escuchar. Mm, sí, no escucho si alguien dice algo. No sé si es alguna situación de este. Ok. Bueno, chicos, pues si no tenemos ya más preguntitas, si no tenemos más dudas, si está todo muy claro, pues damos ya por terminada esta sesión. Agradezco mucho que asistan y que dejen un poquito sus labores familiares ok, Patti, ok, gracias. Y que dejen sus cuestiones familiares un poquito a un lado para atender la sesión. Muchísimas gracias. Thank you so much, guys, for attending the session. And well, hopefully, you guys can have a better idea about what to do with the homeworks. Okay? So, thank you so much. See you tomorrow or see you in the next transmission for the next week. Okay? So, have a good night, everybody. Thanks a lot. See ya.